Energía psíquica. Teoría de la libido. Hasta ahora hemos descrito dos estructuras básicas de la psique, la conciencia del yo y los complejos. Ahora tomaremos en consideración la fuerza que anima a estas estructuras, dándoles vida, es decir, la libido. Es el deseo y la emoción, es la savia de la psique. Jung llamó a esta energía psíquica la libido. La teoría de la libido de Jung conceptualiza de manera abstracta las relaciones entre las diversas partes de la psique. En un sentido filosófico general, el tema de la energía psíquica ha sido investigado por los pensadores de todos los tiempos. No es algo nuevo y moderno reflexionar sobre las cuestiones de la fuerza vital, la voluntad, la pasión y la emoción, el ir y venir del interés y del deseo. Los filósofos occidentales se han ocupado de esos interrogantes desde Heráclito y Platón, y en Oriente desde Lao Tse y Confucio. En siglos más recientes, filósofos como Schopenhauer, Bergson y Nietzsche colocaron esos temas en el centro de su atención. También físicos como Anton Mesmer, con su teoría del fluido psíquico en el cuerpo, comenzaron a interesarse por el tema del movimiento psicológico y la motivación en formas más empíricas y casi científicas. El famoso físico-filósofo alemán del siglo XIX, Carus, especuló extensivamente y en profundidad sobre el inconsciente como fuente de energía y observó la extensión de influencia sobre la mente consciente. Jung cita a figuras como esas, así como también a von Hartmann, Kuhn, Schiller y Goethe, como precursores de su propio pensamiento. Si bien Freud fue quien le dio origen psicológico al término líbido, y fue la figura ante quien Jung se inclina en sus discusiones psicoanalíticas de la teoría de la libido, no fue el único que influenció a Jung y tampoco fue el único a quien Jung respondía en sus cuantiosos escritos sobre líbido y energía psíquica. Una toma de posición en cuanto a la naturaleza y el flujo de energía psíquica es de hecho fundamental para toda filosofía de la naturaleza humana y del alma, puesto que allí se encontrará la visión del autor sobre la motivación y los elementos dinámicos de la vida que establecen la distinción entre los seres vivos y los muertos. La diferenciación entre movimiento y estasis constituye una categoría básica del pensamiento humano y conduce espontáneamente a preguntarse ¿qué es lo que marca la diferencia entre estos dos estados del ser? ¿Por qué se mueven los cuerpos físicos en el espacio y por qué se mueven en una dirección y no en otra? En la ciencia física estas preguntas llevan a la elaboración de teorías de la causa y la formulación de las leyes del movimiento, como por ejemplo la ley de la gravedad. Lo mismo ocurre en filosofía y psicología, donde las preguntas sobre la causa, la motivación y las leyes que rigen los cuerpos psíquicos tienen igual importancia. En psicología esto se vuelve un asunto del alma y su movimiento y su poder de mover otros objetos. Aristóteles ponderó mucho sobre esto. La energía psíquica está presente en un cuerpo vivo y no lo está en un cadáver. Está presente en la vida despierta y en la vida del sueño. Es lo que marca la diferencia entre estar encendido y estar apagado, para usar una metáfora eléctrica. Pero, ¿qué es eso? Lo que Schopenhauer llamó voluntad y definió como el principal motivador de la actividad y el pensamiento humano, Freud decidió denominarlo libido. Con esta terminología se define el elemento sensual de la naturaleza humana que busca el placer. Para Freud, lo que califica esencialmente al alma es la energía sexual. La palabra latina libido se adecuaba particularmente bien a sus propósitos debido a su convicción
de que el impulso sexual se encuentra en la base misma de la vida psíquica y es la fuente principal del movimiento de la psique. La teoría de la libido de Freud se convirtió, por una parte, en una manera elegante de hablar de la sexualidad, dándole al sexo un nombre en latín y haciendo que la conversación tuviese un matiz médico. Por otra parte, fue una manera de emprender una discusión casi científica y abstracta sobre cómo la sexualidad mueve y motiva a un individuo llevándolo a una gran variedad de actividades diferentes y cómo en algunos casos termina por causar actitudes y comportamientos neuróticos. Freud sostenía que la sexualidad es el principal elemento de motivación de casi todos los procesos mentales y conductas, sino de todos. La libido es la sustancia que enciende la maquinaria humana y la hace funcionar, aun cuando las actividades específicas que una persona puede estar llevando a cabo, como tocar el violín o contar dinero, no parezcan particularmente sexuales. La sexualidad es el principal motivador incluso de estas actividades humanas, así como la causa principal de los conflictos psicológicos que terminan por enredar a un individuo en la maraña de la neurosis y de las enfermedades mentales graves como la paranoia y la esquizofrenia. En última instancia, Freud quería demostrar que todas las manifestaciones de la energía psíquica en la vida individual y colectiva podían ser atribuidas, al menos en una proporción significativa, al impulso sexual y a sus sublimaciones o represiones. Freud se esforzó especialmente en probar que en la base de todo trastorno neurótico o psicótico hay un conflicto sexual. Ya en sus primeras discusiones con Freud sobre teoría psicológica y la práctica clínica, Jung mostró grandes reservas con respecto a la primacía de la sexualidad e hizo la sugerencia obvia de que también podían existir otros impulsos que motivaran la vida humana. Por ejemplo, hay un impulso básico llamado hambre. Como debe usted de haber notado, es posible que mis reservas ante su visión de largo alcance obedezcan a mi falta de experiencia. Sin embargo, ¿no cree usted que unos cuantos fenómenos limítrofes puedan ser considerados más adecuadamente en función del otro impulso básico, el hambre, por ejemplo? Comer, mamar, predominantemente hambre, besar, predominantemente sexualidad. Dos complejos simultáneos siempre terminan por fusionarse psicológicamente, de manera tal que uno de ellos contiene aspectos del otro. Esta nota de desacuerdo aparece en la segunda carta de Jung a Freud, fechada el 23 de octubre de 1906. Desde el comienzo mismo de esta colaboración es evidente que Jung tenía dudas y reservas sobre la insistencia de Freud en cuanto a la posición central del conflicto sexual en psicopatología. Durante los años que siguieron hubo mucho más cartas e intercambios publicados sobre el tema de los impulsos y las fuentes de la energía psíquica, y Jung se mostraba vacilante en su adhesión a la doctrina freudiana. Bajo la influencia de la personalidad de Freud, escribiría Jung muchos años más tarde en su autobiografía: había hecho caso omiso en lo posible de mi propio juicio y reprimido mi sentido crítico. Esto constituía la condición previa para poder colaborar con él. A veces, en sus primeros escritos, Jung parecía reducirlo todo al modelo freudiano. Sin embargo, resulta claro por la evidencia escrita que nunca llegó a ser discípulo acrítico de Freud, aun cuando haya podido contenerse en su desacuerdo para poder atenuar las diferencias y las potenciales contrariedades en la relación. A fin de cuentas, el debate sobre cómo teorizar el concepto energía psíquica y qué nombre darle resultó ser mucho más que un simple detalle técnico. Mientras la visión temprana y divergente de Jung pudo parecer algo trivial y vaga, o tal vez basada en malentendidos de lo que Freud quería decir, las implicaciones fueron profundas y con el tiempo provocaron vastos desacuerdos tanto filosóficos
como teóricos y clínicos. De hecho, sus diferencias sobre el tema de la libido resultaron ser lo que definió el punto central de división teórica entre ellos. Lo que estaba en juego era la concepción de la naturaleza humana y el significado de la conciencia humana. En los primeros años, esto era imposible de prever con la claridad lograda a posteriori. Jung estaba aprendiendo a medida que avanzaba, aprendía de Freud y también de sus pacientes, además de numerosas otras fuentes. En el magistral ensayo sobre energía psíquica, publicado en 1928, Jung expone cabalmente su posición acerca del tema de la libido. En el momento en que Jung lo escribió, a mediados de la década de 1920, habían pasado más de 10 años desde que se había separado de Freud y del movimiento psicoanalítico. Este escrito tiene la cualidad de ser objetivo, mientras su importante obra anterior sobre el tema, Wandlungen and Symbol der Libido, traducido al inglés en 1916 por Beatrice Hinkel, con el título Psychology of the Unconscious, Psicología del Inconsciente, y el cual había sido escrito con premura, por lo cual delata un pensamiento innovador y febril que aún no ha logrado afirmarse. En esta obra temprana, elaborada mientras aún se hallaba en estrecha comunicación con Freud y seguía siendo el delfín y posible heredero como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Jung trató la teoría de la libido como una suerte de problema lateral, pero ésta se convirtió en el elemento central antes de concluirla. En una carta a Freud con fecha del 14 de noviembre de 1911, Jung escribió: «En mi segunda parte del libro he llegado a una discusión fundamental de la teoría de la libido. Ese pasaje en su análisis de Schreber, en el cual usted confronta el problema de la libido, pérdida de libido igual pérdida de realidad, es uno de los puntos en que nuestros recorridos mentales se cruzan. A mi manera de ver, el concepto de libido, tal como fue presentado en Tri Essence, necesita ser complementado por el factor genético para poder aplicarlo a la dementia praecox». Jung se está refiriendo aquí a su segundo capítulo en la parte 2 de Psicología de lo Inconsciente, la concepción y la teoría genética de la libido. En dicho capítulo discute el problema, señalando en la carta arriba citada de la relación entre la libido, tal como la define Freud sexualmente, en 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad en 1905, y la función du vil, un término utilizado por el psiquiatra francés Pierre Janet para indicar la conciencia del yo. Deriva esta última de la anterior. Si la conciencia del yo es un derivado de los apegos a objetos sexualmente determinados, se deduce que los trastornos de la sexualidad causarían trastornos en el yo, y por supuesto los trastornos del yo se considerarían arraigados en los trastornos sexuales. Lo que Freud y el psicoanalista de Berlín Karl Abraham querían argumentar era que los trastornos graves del yo, en la psicosis y la esquizofrenia, debían ser atribuidos a la pérdida de interés sexual en el mundo de los objetos, ya que la función de realidad y el apego a los objetos era creado principalmente por el interés sexual. Sin embargo, este es un argumento circular, y Jung así lo señala asertivamente. En su lugar ofrece otra explicación para la esquizofrenia y la psicosis. Pero esta otra explicación habría que conducirle a una revisión básica de la teoría de la libido. Jung establece lo que él llama una posición genética en lugar de una posición descriptiva. Comienza con una concepción amplia de la libido como energía psíquica, según la concepción de voluntad enunciada por Schopenhauer. Dice: «Como usted sabe,
le escribe a Freud en tono de disculpa, yo siempre tengo que proceder desde fuera hacia adentro y desde el todo hacia la parte. Ampliando el punto de vista, la libido sexual no es más que una rama de una voluntad o fuerza vital más general. Ese torrente general de energía psíquica tiene varios ramales, y en la historia de la evolución humana algunos de estos ramales resultan más prominentes que otros en ciertos puntos. En algunas etapas del desarrollo humano, tanto colectivo como individual, la libido sexual es más prominente y fundamental que en otras etapas. Por otra parte, escribe Jung, se puede argumentar que las actividades que una vez estuvieron estrechamente relacionadas con la sexualidad y podían sin duda ser vistas como derivadas del instinto sexual a lo largo de la evolución de la conciencia y de la cultura humanas, se han separado del ámbito sexual hasta tal punto que han perdido toda relación con la sexualidad. Así descubrimos los primeros instintos de arte en los animales utilizados al servicio del impulso de creación y limitados a la temporada del celo. El carácter sexual original de estas instituciones biológicas se fue perdiendo en su fijación orgánica y su independencia funcional. Aun cuando no puede haber duda en cuanto al origen sexual de la música, no dejaría de ser una generalización mediocre y antiestética si se hubiere de incluir la música en la categoría de la sexualidad. Semejante nomenclatura nos llevaría a clasificar la Catedral de Colonia como mineralogía, puesto que fue construida con piedras. A Jung le resulta obvio que no todas las expresiones de la actividad psíquica tienen un origen o un propósito sexual, aun cuando puede ser que alguna vez hayan tenido tales conexiones en la historia primordial de la especie humana. Adoptando un punto de vista evolucionista, Jung siguió especulando sobre cómo aquellas actividades que habían sido sexuales en su significado e intención se transformaron posteriormente en actividades no sexuales, tales como la música y el arte. La transformación de la energía psíquica. ¿Cómo se transforma la energía psíquica de una expresión simple del instinto, de una descarga de un impulso poderoso, por ejemplo, comer, porque se tiene hambre, o copular porque se está excitado, en una expresión cultural, por ejemplo, la haute cuisine o la composición musical? ¿En qué momento dichas actividades dejan de ser instintivas, en un sentido significativo de la palabra, y se vuelven otra cosa, con un significado y con una intención notablemente diferentes? En la psicología del inconsciente, Jung argumenta que esa transformación de energía puede ocurrir en virtud de la capacidad innata de la mente humana de crear analogías. Los humanos tenemos la habilidad y la necesidad de pensar en metáforas, y esto puede ser lo que se encuentra en la base de este proceso de transformación. Así, por ejemplo, casar es como encontrar una pareja sexual, de modo que esta analogía puede ser aplicada y utilizada para generar entusiasmo y excitación con respecto a la cacería. Con el paso del tiempo, la actividad de la cacería desarrolla su propio significado cultural y sus propias motivaciones, y así desarrolla una vida propia. Ya no necesita la metáfora sexual, de modo que la sexualidad deja de ser tan concretamente adecuada. Sin embargo, siempre permanecen residuos de una fuerte analogía, y estos residuos dejan abierta la posibilidad de hacer interpretaciones sexuales reductivas de las actividades culturales contemporáneas. Debido a la tendencia a crear analogías, el mundo humano de la conciencia y la cultura se va expandiendo con el tiempo. El mundo arcaico de la actividad y conciencia humana se sexualizó a lo largo de los milenios, pero también simultáneamente se desexualizó. Se sexualizó porque constantemente se creaban más analogías a la sexualidad, pero se desexualizó porque dichas analogías se alejaron cada vez
más de su fuente originaria. La comprensión de Jung fue que los motivos y pensamientos sexuales son lentamente reemplazados por metáforas, analogías y símbolos en la vida consciente e inconsciente del ser humano. No obstante, el motivo sexual reaparecerá intensamente durante las regresiones de la vida mental del paciente, y en esto se basan las concepciones de Freud. Hasta aquí, en la argumentación, Jung aporta y añade argumentos de apoyo al argumento de que mucho de la vida mental del adulto humano moderno deriva de orígenes sexuales aun cuando está alejado de la sexualidad propiamente dicha. Semejantes diferencias con respecto a la ortodoxia freudiana no hubieran constituido una herejía. La parte más crítica habría de llegar más adelante, en el capítulo final de Psicología del Inconsciente, llamado El Sacrificio, donde trataba el tema del incesto. En su autobiografía, Jung recuerda: cuando en mi trabajo sobre la libido llegué al final del capítulo sobre el sacrificio, sabía de antemano que ello me costaría la amistad con Freud. Tenía que exponer allí mi propia noción del incesto, la transformación decisiva del concepto de la libido. Para mí el incesto significaba solo en muy raros casos una complicación personal. En la mayoría de casos representaba algo de naturaleza altamente religiosa, razón por la cual desempeña en casi todas las cosmogonías y en numerosos mitos un papel decisivo. Pero Freud persistía en la interpretación textual y no podía captar el significado espiritual del incesto como símbolo. Yo sabía que él nunca podría aceptar mis ideas sobre este tema. ¿Por qué fue la concepción del incesto de Jung lo que constituyó la transformación decisiva del concepto de la libido? Porque se apartó de la literalidad del deseo de incesto. Freud veía en el deseo de incesto un deseo inconsciente de poseer sexualmente a la madre real en un sentido literal. Jung, en cambio, interpretó el deseo de incesto simbólicamente como un anhelo por permanecer en el paraíso de la infancia. Este anhelo se hace más intenso cuando un individuo confronta un reto amenazador en la vida para crecer, para adaptarse a un entorno lleno de dificultades. Lo que uno desea es meterse en la cama y taparse con la manta hasta la cabeza. La anhelada madre es la interpretación simbólica de Jung. Sería el deseo de regresar al estado de dependencia infantil, a la niñez, a la inconsciencia y a la irresponsabilidad. Esta es la motivación subyacente en muchas adicciones a las drogas y al alcohol. Por consiguiente, cuando aparecían fantasías incestuosas en el tratamiento de una neurosis, Jung las interpretaría como resistencias a la adaptación en lugar de ver en ellas la aparición de deseos inconscientes reales o de recuerdos de semejantes deseos en la infancia. La práctica del incesto en sentido literal en algunos pueblos de la antigüedad, como los faraones egipcios por ejemplo, era considerada por Jung como religiosamente simbólica, como afirmación de un estado privilegiado y señal de la unión con una fuente divina de energía. Se refería al matrimonio con la madre como origen de la vida, no a la satisfacción de un deseo sexual en sentido literal. En realidad, argumenta Jung, la sexualidad tiene poco que ver con el incesto. El incesto es simbólicamente significativo, no biológicamente deseado. Este tipo de interpretación simbólica de imágenes y temas psicológicos le producía de entera a Freud. Por encima y en contra de sus doctrinas, Jung sostenía que la libido no consiste simplemente en un deseo sexual por objetos específicos, y que tampoco ha de ser concebida como una suerte de presión interna que busca descargarse apegándose, catectizando, es el pretencioso término psicoanalítico, a objetos de amor. La libido es voluntad. Con eso Jung se está inclinando ante Schopenhauer. Jung sigue adelante: la voluntad está dividida en dos partes, la voluntad de vida y la voluntad de muerte. En la primera mitad de la vida, la voluntad de la libido es la de crecimiento. En la segunda mitad de la vida hace alusión suavemente, en un principio y luego audiblemente,
a su voluntad de muerte. Sorprendentemente, esta referencia a una libido dividida y a un deseo de muerte precede a la teoría de Freud del deseo de muerte en aproximadamente una década, y probablemente esta teoría está inspirada y se debe a la colaboración entre Jung y Sabina Spielrein, una de sus estudiantes en aquellos días. Vale señalar que al revisarlo en 1952, Jung eliminó esas líneas del texto en la obra titulada Símbolos de transformación. Para entonces había eliminado a Spielrein de su teoría y ya no abrazaba la noción de un instinto de muerte. El tema del sacrificio, sobre el cual Jung se extiende ampliamente en la psicología del inconsciente, es una pieza medular en su pensamiento sobre el crecimiento de la conciencia y la necesidad de la personalidad humana de desarrollar la madurez. Si los seres humanos permanecieran cautivos del deseo incestuoso y su conducta, simbólicamente hablando, no existiría movimiento psíquico para salir de la infancia. El paraíso sería el hogar. Al mismo tiempo, la especie humana dejaría de prosperar porque no podría producirse la adaptación a ambientes rigurosos y exigentes. El deseo incestuoso de una infancia eterna tuvo que ser sacrificado colectivamente en tiempos primordiales, y tiene que ser sacrificado de forma individual, por cada persona contemporánea, para poder promover el cambio en la conciencia hacia una conciencia mayor. Y para Jung, este movimiento hacia la madurez psicológica se produce naturalmente mediante dinámicas y mecanismos internos. No tiene que ser inducido por amenazas externas. El gran sacrificio del incesto se hace voluntariamente, no, como enseña la teoría freudiana, debido a las amenazas de castración. La teoría de Freud del parricidio o de la expiación de la culpa como base de la conciencia era algo ajeno al pensamiento de Jung. Los humanos desarrollan la conciencia, la moral y la cultura de forma natural como parte de su naturaleza. En otras palabras, la cultura es parte de la naturaleza de la especie humana. Jung expone el argumento de que la transformación de la libido no ocurre por medio de un conflicto entre el impulso sexual y la realidad externa, sino más bien por medio de la intervención de un mecanismo intrínseco de la naturaleza humana. Dicho mecanismo produce el sacrificio del incesto en pro del desarrollo. Podemos observarlo operar en muchas religiones, en particular el mitraísmo y el cristianismo, dos religiones que Jung compara en esta obra, Psicología del Inconsciente. En ese momento de su carrera, Jung aún no había elaborado el concepto del arquetipo como fuerza que le da estructura a la psique y a la energía psíquica. Esto lo desarrollaría más tarde, logrando alcanzar una especificidad mucho mayor en la exploración de las diversas transformaciones que se originan en la base instintiva. Cuando llevó a cabo la extensa revisión del texto de 1912-1913 que publicó en 1952 con el título Símbolos de transformación, introdujo en muchos lugares la teoría de los arquetipos con el fin de lograr este tipo de especificación. Sin embargo, en 1913 Jung estaba limitado teóricamente y solo pudo expresar vagamente la noción de la presencia de un movimiento natural hacia el sacrificio de satisfacer el instinto innato en el sistema psíquico humano, y sin el cual la cultura y la conciencia humanas, tal como las conocemos, no serían posibles. El sacrificio es lo que explica la transformación de la energía de una forma de expresión y actividad hacia otra, pero en aquellos días no quedaba claro cuál era la motivación que conduce al ser humano a realizar semejantes sacrificios. Además, está la pregunta de saber ¿qué es lo que dirige la energía a lo largo de ciertos caminos hacia determinadas ocupaciones y esfuerzos? Una clave esclarecedora podría ser la capacidad que tienen los símbolos de transformar y dirigir la libido. Tomando esta posición sobre el instinto y la libido, Jung sabía que sus días como heredero de Freud estaban contados.
Freud no era alguien que tolerara grandes diferencias de opinión entre sus seguidores. La autoridad estaba en juego y Freud exigiría una reverencia intelectual. Jung se resistió, y ese fue el kit psicológico de la amarga separación de esos dos grandes hombres. Efectivamente sucedió que la relación con Freud terminó pocos meses después de la publicación de la segunda parte de la Psicología del Inconsciente. La fecha de publicación fue septiembre de 1912, cuando apareció el texto en el 6º volumen, del cual Jung era editor en jefe. Para Jung, el propósito de diferir de Freud sobre la definición y concepción del líbido era el de evitar su grave reduccionismo, que considera que toda manifestación de vida consciente y actividad cultural puede ser asignable a la sexualidad en uno u otro de sus variados sabores. Para Freud, el propósito de insistir en la función central de la sexualidad era el de mantener el ángulo de la visión psicoanalítica enfocado en la manera en que el ser humano civilizado evita la verdad y sufre por tener que lidiar tan tortuosamente con la sexualidad. Además, Jung estaba apuntando hacia la creación de una teoría general de la energía y una psicología general, mientras Freud estaba empeñado en escarbar cada vez más a fondo en las distorsiones y los subterfugios de la vida psicológica en lo que se refiere a la sexualidad y más tarde a la destructividad y el deseo de muerte.